Hola, hola, muy buenas tardes. Problemas técnicos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Me falta un panelista por aquí, soy Catalina Blanco, voy a ser la moderadora esta tarde para ustedes. Hola Yael, ya te veo ahí, veo a Matías también. Los Hola. voy a ir presentando mientras todavía nos falta un panelista que no ha logrado, parece ser, conectarse, así es que mientras tanto les cuento a todos y todas quienes están conectados, de que hoy hemos estado hablando todo el día sobre derechos de autor, sobre digitalización, sobre cómo monetizar estos derechos. Y en este panel precisamente quisiéramos como ir un poco más profundamente. Vamos a estar conversando con la tremendísima, para mí es un honor tenerla aquí en el panel, Yael Meyer. Creo que me demoraría 1000 horas en contarles todo el currículum de la Yael, porque es una artista consagrada que tiene más de 15 años de trayectoria, que se ha presentado en escenarios de Estados Unidos, de Hungría, Alemania, Cuba, para qué decir, podría ahondar creo que muchísimo más. También por lo mismo, por esa tremenda experiencia, tiene esta llegada a la sincronización, que es un ámbito de la monetización de la música en la cual muchos no tenemos mucho conocimiento, pero sin embargo ya él sí tiene este expertise, ¿no es cierto? Porque tiene sincronización con empresas como Netflix, por ejemplo, y un montón de otras más en nivel nacional e internacional. Así es que bienvenida Yael. Creo que tienes tu micrófono muteado. No lo mutees porque nuestro operador te va a mutear y te va a desmutear cuando no estén. Lo mismo Parece Matías, que para que no tengamos estaba problemas. muteado solito, parece. Ah, sí, ahí está. Sí. Perfecto. Hola Yael, bienvenida. Gracias, Cata, por esa tremenda introducción, te pasaste. Muchas gracias por la Eres una invitación, súper tremenda. contenta de estar aquí. Gracias. Súper contenta de estar aquí, de poder apoyar en lo que pueda, a que los músicos puedan crecer, aprender y desarrollar su propia música y sus modelos también de industria. Así que feliz de estar acá. Bienvenida. Bueno, y también por otro lado tengo a un antiguo conocido, a Matías Moreno, de CD Baby, que está representando a CD Baby en este caso. Matías Moreno es un independiente creador máximo que ha participado en distintos tipos de proyectos, desde, por un lado, con CD Baby y también con otras marcas como Dash Go, o AdRev o Show.com. Ha estado trabajando desde la digitalización de contenidos, desde subir los contenidos y trabajar con estas empresas. Por lo tanto, también tiene mucho que decirnos sobre monetización, además de ser un productor que ha trabajado también en hacer en la vida antigua que teníamos, ¿no es cierto?, conciertos y producirlos. Así que bienvenido, Matías Moreno. Gracias, Cata. Gracias por la invitación y un gusto estar con panelistas tan connotados como todos ustedes. Los extraño. Connotadísimos. Si me Así puedes Yo no lo dar es. el escucho a micrófono. Matías. ¿Se escucha o está ¿Sí? muteado? ¿Sí? ¿Me ¿Sí se escucha? escucha? Sí, 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 ok. se escucha bien. Claro. Sí. Yo no lo escucho. Acaba, Uh, Acaba de sumársenos al panel que estaba con un pequeño problema técnico, Felipe, nuestro tercer panelista, que es Felipe Schuster. Él está representando en este momento a Schuster de autor y, bueno, es un abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derechos de Autor de la Universidad Carlos III de Madrid y es fundador del estudio jurídico Schuster de Autor. Pero además es músico. Por lo tanto, va a ser nuestro guía espiritual entre las leyes, la monetización y todo lo que tengamos que conversar en esta tarde. ¿Sí? Muy bienvenido, Felipe. Gracias, Catalina, por la presentación. Hola, Matías. Hola, Yael. ¿Cómo están? Super. Un gusto estar aquí, así que espero ser de utilidad. Genial. Bueno, hemos estado todo el día aquí en BAM 2020 conversando sobre derechos de autor y en este caso vamos a hablar además sobre la monetización de los derechos de autor. Porque realmente estamos en un contexto, ya todos lo tenemos, bueno, estamos en nuestras casas, desde nuestras pantallas, estamos en un contexto que está muy delicado en este sentido y los músicos y músicas estamos
buscando la forma de sobrevivir y sobrellevar este momento. Voy a abrir el panel planteándoles una primera pregunta clave y voy a ir pidiéndoles a cada quien que vaya respondiendo desde su prisma. La primera pregunta clave de todo esto es: ¿de qué maneras puedo monetizar mi contenido? Desde lo más conocido hasta lo más novedoso. Vamos a ver. Quiero partir primero, sí, con Felipe respondiendo, porque como Felipe se maneja desde el lado de las leyes también, entonces creo que podría ser como un introductorio bastante decidor para todos nosotros. Felipe. A ver, ¿qué puedo decir como primeros pensamientos? Porque estamos en un periodo de mucho cambio. Es una verdadera revolución la que estamos viviendo y donde faltan que ocurran también muchas cosas, como lo veo yo. ¿Por qué? Bueno, primero el contenido tiene que estar súper bien regulado, tiene que estar bien constituido, tiene que estar ordenado para que podamos hacer algo con ese contenido. Y eso lo podemos comentar también durante el desarrollo de este panel. Y luego estamos a puertas de comenzar una verdadera, como te decía, revolución digital, ya no tanto de la digitalización del contenido, que es lo que vimos en los últimos 20 años, sino que en la monetización del contenido. Y ahí vamos a tener que entrar a jugar y negociar con compañías que están tomando mucho poder, y un poder que ya no es nacional, sino que es internacional. ¿A qué me refiero? Me refiero a los Instagram, me refiero a los YouTube, me refiero a los Facebook. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para poner un caso concreto, los famosos live que se están haciendo ahora y que ha sido una forma en que los músicos han reemplazado la manera de hacer shows en vivo a través de un show ya telemático, es un concepto que en derecho de autor se llama comunicación al público. Es una forma del derecho de autor que consiste en dar a conocer obras sin repartir ejemplares. Cuando yo hago un live en Facebook o en Instagram o en YouTube incluso, no soy yo el que está haciendo la comunicación al público, sino que es la plataforma. La plataforma es la responsable de ese acto. Y la plataforma es la que tiene que... la plataforma es como si fuera el productor del concierto en vivo. Ahí se puede entender mucho mejor. El concierto en vivo, todos estamos acostumbrados a que hay un pago de derecho de autor. Todos los productores, Festival Lollapalooza, hacen un pago de derecho de autor que es un porcentaje de las ganancias de la entrada, que va a la entidad de gestión colectiva y luego la entidad de gestión colectiva SCD en Chile distribuye en favor de los autores. Y esa licencia, esa autorización, yo estoy viendo que estamos muy en pañales todavía. Entiendo que la SCD algo cobra, por ejemplo, a Spotify, algo está cobrando YouTube, pero son cantidades muy marginales que todavía no se están viendo reflejadas en ninguna distribución de derechos. Y si los conciertos live van a ser una forma, un complemento importante, es súper relevante que se pueda negociar con estas plataformas que, como te digo, son internacionales, y cada una de estas plataformas tiene sus propias políticas de derechos de autor. Hay algunas que son proactivas en cumplir. Por ejemplo, lo que yo he visto en el caso de Netflix, Netflix tiene como política internacional cumplir con todas las leyes de derechos de autor de todos los países. Y eso es súper bueno, porque es una política que juega a favor del contenido. Pero hay otras, como Google, que son finalmente los dueños de YouTube, Facebook, que son más bien reacios y que cuesta mucho pillarlos, porque si uno empieza a negociar país por país con plataformas que tienen una presencia mundial, la posición es súper debilitada. Entonces lo que está ocurriendo es que las entidades de gestión colectiva, que son las llamadas en este momento a asumir el liderazgo en estas negociaciones con estas plataformas, están también reuniéndose a nivel continental. Y yo creo que por ahí hay un camino que puede darnos alguna luz en esto que está ocurriendo ahora, que son los live, que finalmente monetizarlo es básicamente cobrar por entrar a un live. Pero los live que son gratuitos y que de libre acceso no están generando nada.
no están generando ningún derecho de comunicación al público, y son las plataformas finalmente las que se están viendo beneficiadas con todo el contenido que están reuniendo en ellas. Recordemos algo que es súper importante: una plataforma sin contenido es nada, es solamente fierro. Entonces, el contenido es lo que le da vida a YouTube, el contenido es lo que le da vida a Instagram, etc. Y ese contenido debe ser compensado de alguna manera. Entonces, el futuro va para allá. Yo soy bastante optimista, porque siempre ha sido así. Siempre el derecho de autor, desde la invención de la imprenta, que ha ido persiguiendo la tecnología. De hecho, se dice que el derecho de autor es como el hijo de la tecnología. Y ahora ha ido todo tan rápido que, claro, va detrás, pero cuesta que llegue todavía. Pero va a llegar, no tengo ninguna duda que va a llegar, porque entendemos que hay una justicia en que el creador de contenido tenga una compensación justa por todo el beneficio que otros obtienen del contenido. Entonces, las grandes empresas de telecomunicaciones, quienes nos conectan a Internet, que son también los que tienen la llave a todo este mundo, también van a tener que compensar, las plataformas van a tener que compensar, y esto va a ir unido a la automatización, a la inteligencia artificial, que va a permitir que ya la distribución no sea tan aleatoria, no sea tan subjetiva, sino que esté súper asociada a una canción, a un detector que ya están existiendo de qué es lo que se toca y dónde se toca y cómo se va a distribuir eso de forma más bien automática. Y ese es un desafío para las entidades de gestión colectiva que requieren con urgencia adaptarse a esa tecnología y ser muy proactivas en eso, porque si no lo hacen ellos, alguien distinto lo va a hacer. Y necesitamos que alguien lo haga. Así que o son las entidades de gestión colectiva o van a ser otras entidades que, como las que se están creando en Europa, producto de todos los conflictos que han existido allá respecto a entidades de gestión colectiva. Entonces, la han tenido muy, muy, muy fácil en el sentido que no han tenido competencia estas entidades. Y si ahora no hacen bien su trabajo, yo creo que la competencia va a llegar, porque los músicos necesitan tener una compensación justa por el contenido que se hace de su obra. Esos son los primeros pensamientos que se me ocurren en base a tu pregunta, y sigamos conversando con los demás panelistas también a ver qué piensan. Genial. Yael, tú que vienes desde este otro lado, o tu expertise por lo menos en este espacio está como más relacionada a eso que no tenemos nosotros tanta idea, como de la sincronización y así, esas otras formas de monetización. ¿Me podrías contar un poco de esa pregunta primera clave que dice: ¿de qué manera puedo monetizar mi contenido? Por eso hablábamos desde lo más conocido hasta lo más novedoso. Sí, es que hay muchísimas formas distintas de monetizar el contenido, y yo creo que es súper importante que los artistas se informen y se eduquen en todos los aspectos distintos de la industria, porque hay muchas formas diversas de generar carrera y hay muchas formas diversas de monetizar el contenido, y creo que es importante estar en todos los lugares posibles, o sea, no necesariamente elegir una cosa, sino que entender todas las oportunidades que hay y tratar de alguna forma de llegar a todos esos lugares para que la música esté generando dinero en distintos aspectos. Entonces, es una pregunta muy amplia como para responderla así en un soundbite, pero voy a intentar de hacer un listado corto de las distintas formas de monetizar contenido. Primero que nada está, por supuesto, todo lo que es ejecución pública, todo lo que es cuando la música suena en radio, suena en televisión, suena en cine, ciertos países del mundo, porque no todos los países pagan cine, videojuegos. Cada vez que la música está sonando en algún lugar donde haya ejecución pública, esa música está generando derechos que eventualmente deberían ser recaudados por la entidad de gestión colectiva y pagados a los autores de fonogramas y a los autores de los derechos de música, o sea, los derechos autorales. Hay dos derechos distintos de los que estamos hablando. Uno es el derecho que tiene que ver con la grabación, quien es dueño de la grabación de una canción y quien es dueño de la composición de una canción. Entonces, primero, para entender bien la monetización de contenido hay que entender bien el tema de la propiedad intelectual, porque al final lo que estamos monetizando es la propiedad intelectual. Entonces, si yo soy dueña de la grabación, voy a poder monetizar eso.
a través de, por ejemplo, tener esa grabación en Spotify, tenerla en todas las distribuidoras digitales posibles, Tidal, YouTube, Deezer, etc. También, esa es la grabación, ¿cierto? Cada vez que la grabación suena, yo voy a recibir algo si es que la grabación es mía. También voy a recibir algo si la composición es mía, pero yo no necesariamente voy a ser dueña de las dos cosas, de la composición y de la grabación. Puede ser que yo componga una canción y la grabe otra persona, puede ser que otra persona componga una canción y la grabe yo. Ahora, el mejor de los casos es cuando yo soy dueña de todo. Yo soy dueña de la grabación y soy dueña de la composición, porque eso me permite monetizar ambas partes del derecho, ambas partes de la propiedad intelectual, el fonograma y también el derecho de autor. Y en ese caso, cada vez que la canción suena en radio, por ejemplo, yo voy a recibir una regalía por ambas partes, por la parte como productor musical y la parte también por compositora, autora de la canción. ¿Ya? Eso es radio, televisión, cine y videojuegos. Ahora está el mundo también de las sincronizaciones, y en el mundo de las sincronizaciones estamos hablando de lo mismo. Siempre estamos hablando de la propiedad intelectual, siempre estamos hablando de quién es dueño de qué derechos, porque eso es lo que yo estoy vendiendo. Lo que estoy vendiendo es el derecho a utilizar ese derecho, básicamente. Entonces, si es que yo estoy cediendo una autorización que se llama licencia, una licencia de sincronización, una autorización a que alguien ocupe mi música en una serie de televisión, no en Chile eso no va a pasar tanto. Quizás con las series de televisión que van para Netflix sí, pero con las teleseries de televisión esto no ocurre, lo que voy a explicar ahora, pero en otros países sí ocurre. Cuando alguien quiere utilizar un fonograma y quiere utilizar una composición, una canción y un fonograma, tienen que pagar dos derechos para poder utilizarlo, que es el derecho de sincronización, que es decir, yo voy a juntar esta canción con esta imagen, las voy a casar en una serie, en un episodio, en una escena. Y para poder hacer eso, entonces tengo que pagarle a quien es dueño de los derechos de autor y quien es dueño de la grabación para que me permita hacer ese matrimonio. Y voy a, en el fondo, arrendar la canción por un periodo de tiempo, que puede ser para siempre o puede ser por un mes o 2 meses en el caso, de, por ejemplo, de un comercial. Y entonces va a haber un fee por adelantado que corresponde a la autorización de utilizar ese fonograma y esa canción para ese medio, en ese momento, por esa cantidad de tiempo, para esa serie, para esa escena, para todo el mundo o para un país en específico, etc. Además, adicionalmente a ese fee que se paga por adelantado, cuando esa película o esa serie de televisión suene, esté siendo vista en Netflix, cada vez que alguien la vea, va a generar esa canción, el uso de esa canción, va a generar derechos autorales y derechos de ejecución pública, el fonograma y el derecho de autor. Entonces, cuando una canción suena en la tele o en una película o en una serie, hay 2 tipos de fees que en el fondo uno recibe. Uno es el fee por adelantado para poder sincronizar la canción con la imagen y lo otro es lo que se genera por detrás por ejecución pública cada vez que eso suena para aquí para siempre, por todo el tiempo que yo sea dueña de esa propiedad intelectual. Yo diría que esas son dos de las formas más importantes de monetizar el contenido, porque obviamente después están los posts en vivo, que son también otra avenida importante de monetización. Pero yo diría que hoy en día, en mi opinión, y no sé si Matías y Felipe estarán de acuerdo, creo que esas son 2 de las vías más importantes. Y de hecho yo considero que la sincronización es una vía aún más importante que lo que son los plays en Spotify y en todas las plataformas digitales, porque el dinero que se genera en plataformas digitales es realmente muy, muy pequeño. Entonces, para poder tener un ingreso importante, uno necesita tener un impacto muy masivo. Estamos allá hablando de 50 millones de plays para ver algo sustancial de lo que uno pueda vivir. Entonces, con las sincronizaciones no pasa eso, sino que una sincronización te puede hacer el año, te puede hacer el mes. No es estar esperando esta eternidad de que existen 80 millones de personas que escuchen mi música para poder generar suficiente dinero para poder poner comida en la mesa. Claro, claro.
Sí, pues, la verdad es que es bien terrible el asunto, porque cuando yo también soy músico, o sea, yo voy y subo mi música, digo, la subo por CD Baby, bacán, soy usuaria, y después empiezo a tratar de generar contenidos, pero, o sea, money, ¿no es cierto? Plata. Pero Sí. no tengo idea cómo como músico. Entonces ahora le paso la pelota al Matías, que viene desde ese lado, porque voy a dejar que primero expongan sobre esto y luego para que conversemos sobre lo que acaban de exponer, ¿no es cierto? Entonces, Matías, ya que tú trabajas como ya desde este otro lado, que sería como el subir el contenido a las plataformas y ponerlo disponible, ¿no es cierto?, para ser ya sea comprado, ¿no es cierto?, como quien compra un disco por iTunes o así, o escuchado, reproducido en Spotify y así. Cuenta. Sí. Bueno, primero que nada, las exposiciones que ya han hecho cubren bastante el espectro de los ingresos principales que tiene un artista. Me quiero colgar, antes de comenzar con lo mío, de lo que dijo Felipe con respecto a la tecnología. La tecnología sí está avanzando súper rápido y yo creo que también, a lo mismo que él dijo, el tema de esta retribución a los músicos, yo creo que se viene en algún momento. La inteligencia artificial avanza muy rápido. Félix, igual estuve hablando un poco de eso al principio, en la introducción. Nada más a lo de Yael, también agregaría el licenciamiento de disco físico. Ya no olvidemos que hay partes del mundo que todavía seguimos con ventas físicas. Ya la industria todavía se sigue dividiendo en 40% físico y 60% digital. Yo en lo personal manejo un proyecto de Suecia que he estado licenciando en toda Latinoamérica y en partes de Europa, incluso en Asia, y uno tiene que tener la forma de contrato y todas esas cosas, y es otra forma de licencia en el fondo, ¿ya? Aparte como lo que se puede hacer una sincronización para películas, series, como también lo explicó Yael. Ella es seca para eso, así que no creo que vaya a agregar algo más potente que eso. Bueno, al respecto del tema digital, bueno, lo típico es subirse a un distribuidor digital para estar en todas las plataformas. Una cosa está en la vitrina, pero otra cosa es comenzar a desarrollar también esa audiencia. Sí, necesitas volumen para obtener comida sobre la mesa, literal. No es tan fácil ver, por ejemplo, no sé, llegar a $100 ya es como un hito para un músico, yo creo, en una monetización. Pero también a medida que tú vas avanzando, hay músicos de mediano o gran tamaño que tampoco saben o que surgen con esta concepción de que solamente está la regalía digital o la regalía editorial que estaría asociada al fonograma, ¿cierto? Entonces, de repente se pierden ciertos detalles, como por ejemplo en YouTube, que tú tienes que subir canción por canción y no estar colapsando en todo un full álbum porque de partida te lo bloquean, ¿ya? De partida te lo bloquean, así que ya no se puede hacer en general. Pero cuando lo haces canción por canción, de repente, si lo comparas por un caso de una reproducción completa de un full álbum, por ejemplo, de 10 canciones, tú podrías eventualmente tener 10 veces más. Entonces, de repente, son cosas así de pequeñas que de repente uno puede decir como, ¿en qué me va a diferenciar tener canción por canción que tener todo colapsado en un full álbum en un solo video? O sea, eso cambia un montón. O sea, el algoritmo detecta canción por canción y el tiempo de reproducción de cada video en particular tiene su propia contabilización, ¿cachai? Ver 5 minutos de un full álbum de 40 minutos es distinto a ver una canción completa de 5 minutos, ¿cierto? Entonces, eso obviamente te va a traer mucho más dinero que haciéndolo de otra manera, ¿ya? Y eso es generalmente lo que comenzamos a ver en servicios como AdWords, ¿ya? Que comenzamos a tomar artistas de mediano tamaño, como de 30.000 para arriba, seguidores en Spotify, para dar un ejemplo nomás así como de regla de la mano derecha, por decirlo así, y ver cómo optimizamos la monetización dentro de YouTube, porque YouTube, sí, a pesar de que paga menos que otras plataformas, tiene muchos usuarios, ¿ya? Entonces cuando tus videos comienzan a tener, o tu contenido comienzan a tener un flujo mayor de personas, entonces hay posibilidades de mejora increíbles que realmente la tecnología no avanza tan rápido que no alcanzamos a ponernos al día, ¿cierto? Entonces ahí es donde se comienzan a crear ciertas brechas, donde hay plata que está ahí esperándote, pero no vamos a buscarla, ¿cierto? Entonces, para eso existen tecnologías de reconocimiento de audio. Ahora, hace muy pocos meses atrás, AdWords comenzó a comprar ciertas compañías de reconocimiento de audio que son súper buenas y promoviendo este tema de encontrar, por ejemplo, grabaciones de sonido en YouTube por 10 segundos y no el clásico Content ID que
recauda 30 segundos, ya tiene que tener 30 segundos de presencia para que lo detecte recién, ¿ya? El otro tema también son las monetizaciones, las reclamaciones manuales dentro de la misma plataforma, porque el algoritmo comienza a revisar de lo más reciente a lo más antiguo. O sea, si tú tienes videos de 10 años atrás o 5, ya el algoritmo se va a demorar un montón en llegar a esos videos. ¿Ya? Entonces tú tienes que proactivamente estar buscándolo manualmente casi. Entonces, realmente hay videos que tienen miles de reproducciones que están ahí esperándote ya en el pasado, pero el algoritmo se demora un par de meses también en revisar toda la base de datos de YouTube. Y tampoco es tan automático como uno quisiera. ¿Ya? Entonces ahí de repente hay ciertos detalles que son importantes. Y lo último que me gustaría mencionar nomás es que también se está avanzando en el tema de la recaudación de regalías editoriales digitales, ¿ya? Como a través de servicios como CD Baby Pro, que es otro paquete que todavía no está disponible lamentablemente aquí en Chile, pero que ya se viene en los próximos meses y el próximo año, ¿ya? Eso viene de la mano con una compañía que se llama Songtrust, ¿ya? Y Songtrust es que hace la pega a nivel global para recordar ese tipo de cosas a nivel digital, ¿ya? Y yo creo que puede ser interesante para artistas de mediano tamaño para arriba, ¿ya? Porque, de nuevo, necesitas volumen. Entonces, eso es una primicia que hay que tener clara, y de repente los músicos cuando están recién partiendo y se meten en Spotify, vienen con mucha expectativa, así como, ya, ¿y dónde está mi plata? Entonces, es distinto. Y igual se cruza un poco con lo que dice Felipe, que la tecnología todavía está muy adelante con respecto a lo que va haciendo la misma legislación. Entonces, ahí sin duda hay una brecha que se va creando, pero que sin duda que se van mejorando las condiciones a medida que va pasando el tiempo. Porque igual la industria recién este año, el año pasado, está comenzando a tener los niveles normales que tenía antes del decaimiento total de la industria. Entonces, yo creo que es importante y hay que ponerle ojo, especialmente a estos 5 años, los que vienen ahora, porque de verdad que va a venir una explosión tecnológica, yo creo que puede traer varias sorpresas. ¿Ya? Yo diría que eso resume en gran parte las cosas. Claro, ahí el rol de las compañías y empresas recaudadoras de derechos, creo que es como una de las partes más fundamentales que se encuentran en toda esta cadena de monetización, ¿no es cierto? Acá en Chile, en la SCD, los quienes somos socios, no podemos ser socios de otra, hasta donde yo sé por lo menos, de otra empresa de recaudación o de otra o de gestión de derechos. ¿Cómo la ves tú, Felipe, en este aspecto? Porque realmente, o sea, por ejemplo, yo había visto que hay algunos servicios que te ofrecen, no sé, afiliarte a estas empresas de gestión de derechos, pero de manera internacional, mientras, y además contactarse con la tuya de tu país si la tuya tiene como alguna apertura para hacer esto, ¿no es cierto? Tengo entendido que la SCD no tiene tanta apertura para eso, y en este caso la comento porque es la única empresa, ¿no es cierto?, de gestión de derechos que tenemos en Chile. Sí. Mira, yo tengo algunas reflexiones más que respuestas, porque aquí hay más dudas y preguntas que certezas, pero ¿por qué? Por ejemplo, a ver, ¿la SCD qué es? La SCD no es ni una institución pública, ni tampoco una empresa privada con fines de lucro, no. Es una entidad de gestión colectiva, que es algo particular que está regulado especialmente en la Ley de Propiedad Intelectual. Y quienes forman la SCD son los músicos, los autores. Ellos son los dueños. Nosotros los músicos somos los dueños de esa institución. Entonces, como primera cosa, yo siempre subrayo que hay que verlo como algo propio y no como un servicio que me estaba entregando un tercero y yo reclamo, sino que tengo que entender qué es lo que es algo que me pertenece. Y hay que conocer un poquito la historia también, porque la historia nos va a dar algunas pistas de cómo viene la mano para el futuro. Todos estamos ahora acostumbrados a que la SCD me distribuye derechos de autor, pero eso hasta los años 90 y pocos no pasaba, no ocurría. Piensen que la radio se negaba a pagar derechos de autor porque el argumento era que promovían la música. La televisión tampoco pagaba derechos de autor, el Festival de Viña, nadie pagaba derechos de autor. Entonces, en algún momento esto se instauró y se legisló, que es lo que es otra labor que es súper importante para que esto vuelva a equilibrarse. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque yo pago
4.000 pesos por una suscripción en Spotify. Y con esa plata, yo tengo toda la música del mundo. Entonces, ¿cuál es el valor de la música actualmente? Antes yo tenía que comprarme un disco para tener un disco, 12 canciones, y pagaba, no sé, 7.000 pesos por un disco. Entonces, el valor de la música es el mismo, intrínsecamente hablando. La música es una necesidad de la gente, todo el mundo le gusta la música, no hay nadie que diga, me carga la música, no conozco gente que diga cosas así, entonces tenemos que entenderlo también por ese lado, y el valor está distorsionado, encuentro yo ahora. O sea, no, que me cueste 4.000 pesos acceder a toda la música, ok, está bien, pero ¿cuánto cuesta entonces una reproducción en Spotify? Podemos entrar a discutir eso. ¿Por qué y esas son las discusiones que pueden resolverse legalmente, porque el equilibrio se va a lograr a través de leyes. La SCD, ¿está bien que sea una o mejor que sean varias? Yo personalmente creo que es mejor que haya una y que funcione bien, porque eso concentra el poder de negociación. Si aquí tenemos que entender que hay un negocio súper importante que se beneficia a través del contenido. Y por ejemplo, industrias que pasan muy piola y que yo encuentro que no debieran pasar tan piola, son lo que algo insinué antes, los que nos conectan a Internet, las empresas de telecomunicaciones. Esas empresas se benefician directamente del contenido. Si en Internet no hubiera música, si en Internet no hubiera cine, etcétera, o contenido doméstico que todos creamos, sería bastante poco atractivo conectarse a Internet. Entonces, esos beneficios que de forma indirecta obtienen empresas multinacionales que se están llenando los bolsillos de plata, podrían ahora equilibrar el hecho de que yo por 4.000 pesos acceda a toda la música en Spotify. Esas son las cosas que tienen que ir ocurriendo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que estas plataformas multinacionales, tienen un poder que ni siquiera nos podemos imaginar. Es un poder que ya las grandes corporaciones tienen más poder que los países. Entonces tenemos que entrar a entender contra quién estamos jugando y cuáles son los intereses que están por debajo de lo que estamos conversando. Y para eso existen formas que tenemos de regular, que en mi caso, claro, yo soy abogado, entonces tiendo a creer en las leyes. Las leyes son las que nos permiten equilibrar los poderes y, por ejemplo, plantear algunas propuestas, que parte de lo que se paga todo el mundo por conectarse a Internet, porque Internet no es gratis, a alguien le llega la plata por esas suscripciones, parte de esa plata, que es enorme, un porcentaje se distribuya en favor de quienes proveen el contenido. Esas son ideas como que yo creo que se van a empezar a plantear. Lo que pasa es que imagínense lo que significa para esa industria que se lleguen a plantear esas ideas, y por eso durante mucho tiempo la industria de telecomunicaciones, especialmente a principios de los 2000, soterradamente se encargaron de atacar el concepto de derecho de autor como concepto. ¿Se acuerdan? A los 2000 era como el derecho de autor murió, el derecho de autor no permite compartir, el derecho de autor no permite crear, porque había un lobby muy intenso de combatir ese concepto, de debilitar el contenido y que se beneficiaran del contenido otras industrias que no están directamente vinculadas con esa creación. Y ahora el tema se equilibró de otra manera, porque ahora, claro, es legal, pero no es suficientemente justo. Yo creo que las peleas en el futuro no van a ser, ya nadie habla de piratería, por ejemplo, ya no es un tema la piratería, pero sí es un tema, ¿cuánto cuesta una reproducción en Spotify? ¿Cuánto le llega al que creó el contenido y cuánto le queda a la plataforma? ¿Por qué? Porque se está concentrando esto de una manera que ustedes no se pueden imaginar. Spotify ya es propiedad de las multinacionales, de los grandes sellos. Entonces, los equilibrios solamente se pueden obtener a través de dos cosas: las leyes y de concentración de quienes proveen contenido a través de colectivos, porque un músico negociando solo con Spotify no va a obtener nada, pero todos los músicos unidos en estas entidades, que ojalá, por eso te digo, ojalá sea una que funcione bien, porque si son varias, se diluye el poder de negociación, y es algo que también buscan estas industrias, atacar estas entidades y desprestigiarlas. Se va a lograr quizás un equilibrio, porque finalmente lo que está pasando es que
hay un desbalance. ¿Un desbalance por qué? Porque esto es muy nuevo. Las plataformas se lanzan nomás. Spotify se lanzó a difundir música y en el camino van arreglando la carga y obteniendo licencia y negociando y enfrentando juicios, etc. Entonces, para mí resulta, ya por lo menos la piratería quedó en el pasado. Ahora que, entre comillas, hay una industria legal, esta industria tiene que ser mucho más justa en beneficio del contenido, tanto la industria de las grandes plataformas de Internet como las telecomunicaciones quienes nos conectan a Internet. Ahí está el juego y no hay que perder ese foco. Es que en el fondo es como un restaurante paga sus derechos de reproducción de ejecución pública en el fondo de música, podría perfectamente pagarlo, no sé, cualquier marca que provea internet a las casas, porque en el fondo es lo mismo, pues es realmente el contenido que se está generando no está siendo, ¿cómo decir?, valorado para el que genera el contenido, ¿no? Exactamente. Y que para mí es el más importante, es por la sensibilidad que tengo también. Yo vengo desde el contenido, habrán otros que dirán, no sé, los cables son más importantes. No creo, pero tiene que haber un equilibrio, o sea, porque si no, no va a funcionar. Sin contenido no necesitamos los cables. Exactamente. Yael, claro, precisamente como también en este mismo lado, me imagino que trabajas con entidades de gestión colectiva que son internacionales, que tienen como este manejo internacional. Esto me lleva como un poco también a la otra pregunta, tú que estás como en este espacio global un poco más amplio. ¿Qué consejos o cómo me debería preparar yo como músico? ¿Qué precauciones debería tomar yo para monetizar mi contenido? Y antes de que me contestes la pregunta, voy a recordarle a todas las personas que nos están siguiendo que también pueden dejar sus preguntas conectándose a nuestro foro por Slack. Así es que eso. Y bueno, la pregunta era, entonces... Ahí la anoté, porque antes de responder tu pregunta quiero hablar un poquito, también agregar a lo que estaba diciendo Felipe y también que va en relación a responder tu pregunta. Tú preguntaste si en Chile uno solo se podía hacer socio de la SCD y no de ninguna otra entidad de gestión colectiva. En todo el mundo funciona de esta forma básicamente porque en el fondo todos están recolectando la misma plata. Entonces no puedes tener a miles de personas o a miles de entidades o de entidades, en verdad, recolectando el mismo dinero, si no vas a tener una disputa, vas a tener a una sociedad en Suecia disputando la misma plata que la sociedad en Chile. Ahora, lo que tú puedes hacer es segmentar quién representa a cada territorio, eso sí se puede hacer. Entonces tú puedes, por ejemplo, hacerte socia yo voy a dar mi ejemplo, ¿ya? Yo no estoy con la SCD, yo estoy con ASCAP como autora, ¿ya? Pero yo podría, si quisiera, darle un mandato a la SCD para que me represente como autora en Chile y todo lo que se genere como derecho de autor lo recaude el SCD y me lo pague a mí acá, y a ASCAP para que lo haga en todo el resto del mundo como autora. Ahora, esto es súper complejo, de verdad no es como para explicarlo en 5 minutos, esto es un taller que podría dictar de 4 semanas, ¿ya? Pero el derecho de autor, que es la composición de la canción, ¿ya? Está, entre comillas, lo voy a tratar de explicar así, es una forma bastante bruta de explicarlo, pero por temas de tiempo lo voy a explicar de esta forma. Se divide en 2 partes, ¿ya? Es como que si agarráis una guaguita y la separara en 2, una para el papá y una para la mamá, ¿ya? Salomónico. Es súper salomónico, ¿ya? Entonces, básicamente, porque los músicos, hoy está cambiando esto, los músicos tienen que tener cabeza por los negocios, si no, no funciona porque la industria ha cambiado, pero tradicionalmente había una industria donde los músicos se dedicaban a ser músicos y donde la gente de negocios se dedicaba a hacer negocios. Entonces, para hacer posible que quienes se dedicaban a hacer negocios pudieran también monetizar el derecho de autor, se dividió, así como una bobita, en 2, esta canción, y la mitad se convirtió en un derecho transferible, que yo puedo venderle a otra persona, a otra compañía para que la represente, y se la puedo dar para siempre, se la puedo dar por un ratito de tiempo, ¿ya? Eso se llama, en inglés se llama
the publisher's share, que es la porción de la editorial, ¿ya? Y la otra parte se llama the writer's share, que es la porción del autor. En Chile todo eso se llama derecho de autor y se mete como en una misma bolsa, en un mismo saco, pero en términos como de nombre, pero para términos prácticos funciona no exactamente igual que en el resto del mundo, pero parecido que en el resto del mundo. Entonces, es importante entender esto, ¿por qué? Porque la editorial es una porción del derecho de autor, o el derecho editorial es una porción del derecho de autor, y la editorial representa al autor o al compositor de una canción, o de una obra, o de varias obras, ¿ya? Estaríamos hablando, por ejemplo, de Warner Chappell, ¿ya? Y lo que hace la SCD es recaudar, dijimos, ¿cierto?, lo que corresponde al derecho de autor y también lo que corresponde a los fonogramas. Pero, ¿qué pasa? Pasa que si mi música está sonando en Suecia, por ejemplo, la Sociedad de Derechos de Autor de Suecia debería pagarme lo que está sonando en Suecia, ¿ya? Si mi música está sonando en la radio en Suecia. Y, Cata, dime si te estoy perdiendo, porque si te estoy perdiendo a ti, estoy perdiendo a todos los demás, ¿ya? Interrúmpeme. Pero para que la Sociedad de Gestión Colectiva en Suecia pueda recaudar lo que está sonando en radio o lo que está sonando en una serie en Suecia, la Sociedad de Gestión Colectiva en Suecia tiene que saber que esa canción está sonando. ¿Y quién le va a decir? Claro. Y si nadie le dice, Suecia no puede recaudar esa plata. Y si Suecia no recauda esa plata, no se le paga a la SCD. Y si la SCD no la recibe, no la recibo yo. ¿Se entiende? Entonces, para subsanar ese déficit, una forma de hacerlo es trabajar con editoriales locales. Entonces, tener una editorial en Suecia que represente mi derecho autoral en Suecia, que se encargue de informarle y hacer todos los trámites necesarios, como registrar las canciones, entregar los cue sheets, que son las hojas de respaldo que dice qué canción sonó, en qué lugar y cuándo, a la Entidad de Gestión Colectiva de Suecia, para que las Entidad de Gestión Colectiva de Suecia pueda cobrar esa plata, se la pague a la editorial en Suecia. La editorial en Suecia me la pague a mí directamente en Chile. ¿Se entiende? Eso va a ser, y esto es súper complicado, ya dije que esto podía ser un taller de 4 semanas, pero eso es una parte, eso va a ser mi derecho de editorial. Pero acordémonos que hay otro 50% que es el derecho de autor. Ahora, la entidad en Suecia sabe que mi música estaba sonando porque mi editorial, que me representa como autora, le dijo y recaudó el 50% de ese 100% de mi plata. El otro 50% se va a quedar metido en la entidad de gestión colectiva de Suecia. Y Suecia se la va a mandar a la SCD y la SCD me la va a pagar a mí en Chile, si es que yo soy socia de la SCD. Yo sé que eso fue súper complicado, así que si tienen preguntas, escríbanlas y las respondemos, ¿ya? Eso, pero, recuerden que estamos en el Slack recibiendo las preguntas. Todo súper claro, sí. Ya, pero es súper importante entender esto porque en verdad es complejo la industria en lo que tiene que ver derechos autorales y derechos de fonograma. Y por otra parte, hay que entender qué cosas sí recauda la SCD y qué cosas no recauda la SCD. Porque, por ejemplo, Matías estaba hablando de Songtrust antes. Songtrust recauda otro tipo de derechos que la SCD puede o puede no estar recolectando. Hay que ver bien qué es lo que está recolectando la SCD. Entonces, por ejemplo, todo lo que es radio, lo que se reproduce en radios digitales, ¿ya? Eso es lo que Matías se refería con regalías digitales, lo que está sucediendo online. Eso la SCD puede no estarlo recaudando. Y hay otras entidades como, por ejemplo, Sound Exchange o Songtrust que se dedican a recolectar esas regalías, que tienen que ver también tanto con el fonograma como con los derechos autorales. Es un mundo muy grande y muchas veces se pierden muchas de estas platas por lo que yo estaba explicando antes. Entonces es importante tener todo un Tetris ahí armado de diferentes entidades, diferentes compañías y diferentes empresas que están buscando estos pedacitos y pedacitos y pedacitos y pedacitos de plata que están esparcidos por todas partes del mundo, que puede ser muy poco, puede ser a veces un poco más y uno nunca sabe, pero todo junto puede sumar algo importante. Y si no hay nadie haciendo esa pega de verdad minería, esa plata se pierde. Ahora, perdón, me fui en una tangente, pero la pregunta que tú dijiste era consejos, ¿cómo me preparo para monetizar mi contenido? Bueno, la verdad es que creo que también con la pregunta que me respondiste de alguna manera, también me preparaste de inmediato ya con una parte, que es como, por ejemplo, tener claro
ya qué se cobra, qué no se cobra, o por ejemplo, buscar una editorial local si es que quiero gestionar derechos en algún otro territorio, y también, bueno, siempre buscar aliados y tejer redes ha sido una herramienta que funciona, ¿no es cierto? O sea, es lo más importante, pero quiero agregar que una editorial solamente va a estar interesada en trabajar contigo cuando haya dinero por medio, porque esto es un negocio, ¿cierto? Entonces, la editorial no va a hacer toda esa pega administrativa que es un cacho, y es un verdadero cacho, porque sí. Entonces, ni la SCD tampoco. Para hacerse socio de la SCD uno tiene que estar generando derechos de autor, si no, tampoco uno puede hacerse socio de la SCD. Entonces, es importante buscar esos aliados y esas asociaciones y esa representación. En el minuto en el que uno sepa que hay plata que hay que rescatar de alguna parte, que alguien la tiene que administrar. En ese minuto, entonces, sí tiene sentido contactarse con una editorial local para que haga esa pega, porque la editorial se va a quedar con un porcentaje de esa plata. Si no hay plata, la editorial no se va a quedar con nada y no va a hacer la pega. Claro, completamente. Bueno, había salido una pregunta que vino llegando, así que se las voy a pasar a ustedes. Alguien dice, ¿cómo una banda no profesional, y lo ponen entre comillas, puede generar ganancias de dinero mediante la SCD? Igual yo creo que Yael de alguna manera contestó así sin quererlo, ¿no es cierto? Que es que realmente tienes que estar ya generando alguna ganancia y tienes que tener como algún trajín, como en el no profesionalismo probablemente no te va a llegar ninguna regalía, pero de repente tal vez en ese sentido podría ser Matías quien pueda orientar porque está más cerca de ese ámbito tal vez no profesional, donde uno recién empieza y dice voy a subir mi canción, la tengo grabada, aquí va, mundo, allá va. O sea, si nos referimos directamente a la pregunta, es como tal como dice Yael. O sea, si no hay nada pasando, no tiene sentido, ¿cierto? Yo diría que en particular eso depende mucho porque hay varias bandas que están recién partiendo y pueden tener un contacto, por ejemplo, con un productor y telonear una banda grande, por ejemplo, y ahí obviamente está pasando algo, ¿cierto? Y ahí se vuelve un poco interesante, pero de otra manera no le veo sentido, la verdad. O sea, porque no hay dinero, como dice Yael. O sea, ¿por qué van a hacer la pega si no hay algo que recaudar, ¿cierto? Entonces, ahí se vuelve un poco Entonces complejo. me devuelvo un poco a la pregunta, que era en origen, la mía que se puede unir con la otra, que era que cómo me preparo yo para poder generar las ganancias, y que según esta pregunta que era de Juan Carlos Yáñez, que era cómo lo hacer una banda que no es profesional. Entonces, sí. Bueno, así queda un poco más redonda la respuesta. Sí, claro. Bueno, para prepararse primero hay que educarse un montón, porque la verdad es que todas estas cosas son, como dice Yael, muy complejas y que podríamos estar hablando horas y horas de detalles sobre YouTube, sobre Facebook, sobre Instagram, sobre la sincronización, sobre los derechos cruzados entre países, la legislación entre uno y otro, etcétera, etcétera. Entonces, realmente puede ser un poco abrumante. Yo lo tomaría desde el lado más práctico, como diciendo, tal cual como dijo Yael, es como si tú sabes que te están tocando en Suecia, entonces preocúpate de Suecia, ¿ya? Porque si tú no tienes idea de que te están tocando en Rusia o no está pasando nada en Rusia, por ejemplo, independiente si se gestiona algo allá, la verdad, pero ponle atención. Si no, no tiene sentido que tú, por ejemplo, quieras tener tus publishers en todo el lado, en todos los publishers locales. Entonces no... busca tus oportunidades y tienes que conocer también tu público. Entonces yo creo que en el aspecto digital de repente eso te puede dar como ciertas luces, pero ahí depende mucho de que también uno esté administrando su propio proyecto también, ¿ya? Y el equipo que yo tenga, y a nivel no profesional, por lo general, no hay mucho que recaudar. O sea, yo diría que... Es más bien el acto de compartir, ¿no? Claro, es como el camino más que otra cosa, pero yo diría que pero hay que tenerlo claro, sí, siempre hay que tenerlo claro, porque pasan ciertas cosas que uno no está creciendo como proyecto musical, quizás al principio no tiene muchas expectativas, pero realmente un proyecto toma vuelo y ahí uno se comienza a encontrar con todo este mundo, así como, de repente se abren no sé, pues, estoy perdiendo derechos de aquí, de acá, de acá, de acá, y si no hago nada, entonces nadie va a venir a pagarme, entonces... eso es complicado, la verdad. Entonces, sin duda que requiere un poco más de practicidad, diría yo, para no desgastarnos, porque de repente una banda que está recién partiendo no tiene un equipo global que esté administrando todas sus cosas, como por ejemplo bandas más grandes, ¿cierto? Entonces,
hay que focalizarse un poco en los territorios que estamos tratando de llegar, ¿cierto? Sí, yo diría que ese es el consejo como general. Pero yo quiero agregar una Oye, cosa a lo que está diciendo sí, sí, Matías, si me permite. Sí. por favor. Una forma de hacer esto fácil, entre comillas, porque estamos entrando a lo profundo de cada aspecto de monetización. Pero, por ejemplo, CD Baby ofrece servicios de publishing y ofrece servicios de sincronización, ofrece muchas cosas. Entonces, para alguien que está recién partiendo, es una buena solución el darle esta pega a una entidad que se encargue de inscribir las canciones, de ver a dónde se está tocando, que en el fondo es un poquito más automático, que es lo que hace CD Baby, y quizás tú querías entrar en eso más profundidad de lo que puedo decir yo, Matías. Bueno, sí, pues en CD Baby actualmente está todo el tema de regalías digitales solamente. Esperamos que, y todavía yo sigo aprendiendo, porque la verdad es que todo el mundo que se me está abriendo, así como, y que, como tú bien dijiste, es súper complejo y de entender, a pesar de que entiendo ciertas relaciones, por ejemplo, que lo que puedes recordar de forma, cuando tú eres dueño del máster y tienes en digital ciertas cosas, eso equivale más o menos 20-30%, siempre y cuando tu proyecto esté avanzado, ¿cierto? Entonces uno puede estimar ciertas cosas, ¿ya? Pero para decir como, oye, me conviene, uno en Soundcraft mismo puede buscarse en el frontis, uno puede buscar, si es que hay dinero esperándome. Pero igual eso requiere también un pago para poder salir a recaudar eso. Entonces, requiere, hay que hacer un análisis contextual, diría yo. Entonces ahí, a pesar de que hay servicios Claro, caso a automatizados, caso. sí, o sea, como dice Yael, lo automatizado sí puede servirte un montón cuando necesitas soluciones así bien, o lo más automatizadamente posible, ¿ya? Porque no va a necesitar más cosas específicas, pero ya cuando se vuelve muy grande el proyecto y abarca muchos territorios, entonces ya hay que ponerle más ojo o con lupa, estar mirando las cosas, porque como dice Yael, es muy fácil que se pierda dinero en el camino, o sea, hay que andar midiendo el dinero, como dice Yael. Entonces, yo diría que hay un trabajo dependiendo del Claro. contexto, obviamente, del artista. Está recién partiendo, la automatización sin duda que va a ayudar bastante a tener por lo menos ese control mientras el proyecto se va desarrollando. ¿Sí? Eso yo diría como consejo, la verdad. Como una preparación. Oye, Felipe, Sí. y desde el lado legal, la preparación para poder cerrar como la pregunta, y además se me suma una pregunta que hace Marcelo Morales, que es como dice, habla como que es una pregunta básica, porque en las charlas y todo el SSD siempre se habla como de autor y de compositor. Entonces aquí Marcelo está como preguntando un poco por esa diferencia. Entonces, desde lo legal, ¿cómo nos preparamos para poder monetizar nuestro trabajo musical? Y por otro lado, esta pequeña diferencia, porfa, entre autor y compositor. Ya. No, a ver, yo tomando lo que decía la Yael, que me parece que es un buen consejo. Ya se acabó la figura del músico que solamente se dedica a tocar y no sabe nada más y no le gusta meterse porque es algo que va como contra la música. Eso ya no funciona. Y yo siempre digo, a veces para quitarle los miedos, porque hay gente como que se dedica especialmente a la música que le hablan de leyes o de contratos y como que se crispan. Es más difícil hacer música que eso. Entonces, si ya eres capaz de hacer música porque tienes alguna capacidad y no vas a tener problema en entender nociones básicas de derecho de autor y de la industria de la música, porque, como les digo, ya no se puede ser iletrado en eso. Eso como primera cosa. La pregunta que nos decían del público, en derecho no hay ninguna diferencia entre autor y compositor. Lo único que importa es quién creó la canción, quién creó la obra. Podrán ser una persona que creó la letra y la música, podrán ser dos que entre los dos hicieron letra y música, podrán ser también dos que hicieron separado, uno la letra y el otro la música. Eso es indiferente. Lo que sí es importante para evitar conflicto es que si yo voy a componer con más gente, tengo que, entre la gente que compuso y que creó la obra, debe haber un acuerdo de qué porcentaje de autoría le corresponde a cada uno. Eso no te lo va a resolver la ley, lo resuelven las personas en los acuerdos a los que lleguen.
Normalmente yo y por eso esa mención entre autor y compositor es algo que internamente la CCD lo pide para tener registros, pero desde el lado legal, insisto, no tiene ninguna relevancia. Entonces, volviendo a lo que decía, claro, lo que decía es que si van a ser más personas las que crean una obra, que haya un acuerdo, quizá lo más conveniente es que ese acuerdo sea previo, porque cuando yo me pongo a crear con un compañero o compañera, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué ideas se van a recoger, quién va a aportar más, de repente ni se sabe quién aportó una cosa a la otra. Entonces, muchas veces el acuerdo salomónico de vamos mitad y mitad a lo Lennon-McCartney, el clásico, puede ser claro, puede ser lo más justo y lo que te va a evitar conflictos en el futuro. Eso es súper importante, porque muchos de los problemas que me toca ver a mí van por ese lado, como oye, yo compuse más que el otro, y eso ¿cómo lo probamos? De nuevo, la ley no te lo va a resolver, son acuerdos que deben adoptarse internamente. Y creo que, ¿qué más me preguntabas? Desde el lado legal, bueno, insisto en eso, como desde tomar el lado acuerdos legal, previos, que me parece tomar acuerdos previos, sí, es súper importante. Y Sí. dejar respaldos también es importante de los acuerdos. En el derecho de autor tenemos una ventaja, que la propia ley nos permite ser súper informales. No, las licencias, las autorizaciones en derecho de autor, salvo que sea una sesión de derecho, que ahí la ya él sabe porque es el mundo editorial, que requiere ciertas formalidades. Todo lo demás es bastante informal. ¿En qué sentido? En que incluso un acuerdo verbal tiene validez para un permiso. Entonces, yo siempre sugiero que se dejen respaldo. Vía mail ya no sirve. Por ejemplo, para probar que tengo las autorizaciones de alguien que tocó en mi fonograma, por ejemplo, que se supone que eso tiene que ser previamente autorizado, y un derecho conexo que me permita a mí decir sí o no a una determinada fijación. Y eso ir dejándolo con algún tipo de respaldo, porque de lo que se trata aquí es de evitar problemas en el futuro. Y eso. Maquetas sirven, entonces. Todo sirve, sí, todos los respaldos sirven. Y estudiar también, y bueno, y espero que este panel sea un poquito eso, de la gente que esté viendo y aprenda y entienda y después se dedique a investigar un poquito más. Claro. Queridos, bueno, vamos a pasar ahora como a la ronda de preguntas, pero antes de eso me gustaría que se tomasen un minutito cada uno como para hacer una pequeña reflexión de futuro. ¿Cómo la ven ahora en este momento? Yael, por favor. Chuta, es que yo voy a ser la más pesimista de todas. Mira, la realidad nunca se ha construido desde otro lado que no sea la realidad misma, así que vamos. Mira, lo que pasa es que estamos en una situación global donde es muy difícil predecir cualquier cosa. O sea, no sabe, hace 4 meses, 5 meses, ni uno de nosotros habría imaginado que íbamos a estar en esta situación y a este nivel de situación. O sea, como que el mundo ha cambiado en 4 meses de una forma drástica que ninguno de nosotros podría haber predicho. Y no tenemos cómo saber lo que va a pasar en 4 meses más. O sea, es imposible. Podemos volver para atrás, probablemente no. Vamos a ir para adelante, pero no sabemos cómo. O sea, yo estoy así, llevo 4 meses estupefacta. Entonces, como que no, me es muy difícil predecir cualquier cosa de cualquier forma, porque creo que estamos en una situación absurda, una realidad muy absurda. Entonces, esa es mi predicción, pero lo que sí concuerdo con lo que Felipe está diciendo, que yo creo que, creo que tienen que haber avances legales, eso es absolutamente necesario, y creo que si no los hay, podemos decirle adiós a la industria de la música. O sea, esto no es sustentable de la forma en la que lo estamos haciendo, y nadie cede su plata porque quiere, a menos que uno tenga tantos billones de dólares que un billón no importe nada, pero en general la gente no va a dar parte de su torta a menos que alguien le obligue a dar parte de la torta. Y en este minuto estamos en una industria heredada de la industria de la tecnología, no de la industria de la música. O sea, la industria de la música tuvo su momento, cuando salió el MP3 y cuando empezaron las descargas y todo eso, la industria de la música se pasó 10 años tratando de
luchar en contra del download y luchar en contra del MP3 y que la gente no descargara cosas ilegalmente, y perdieron tanto tiempo y tanta plata luchando en contra de algo que era irreversible, porque la tecnología llegó para quedarse, que en vez... Universal Music, todos los grandes sellos podrían haber ellos hecho una plataforma tipo Spotify, haberle cobrado $5 o $10 a las personas para que entraran a Universal Music y escuchar todo el catálogo de Universal para siempre, pero no lo hicieron. Estaban demasiado pendientes de pelear de lo que estaba pasando en la industria. Entonces vino la tecnología y dijo, qué buena idea se me ocurre hacer una plataforma para que la gente escuche música. Entonces, hoy día Spotify y todas las plataformas donde escuchamos música, y que es un nuevo negocio de la industria de la música, una nueva forma de escuchar música y de consumir y de generar dinero también, no le pertenece a la industria de la música, le pertenece a la industria de la tecnología. Por lo tanto, hoy se está rigiendo bajo las leyes de la industria de la tecnología y no bajo las leyes de la industria de la música. Y la tecnología ha avanzado tan rápido y las leyes nunca avanzan rápido. Entonces, es muy difícil que la ley alcance la tecnología, porque para cuando la ley alcance la tecnología va a estar en otra parte. Entonces, creo que de alguna forma necesitamos un lobby muy, muy, muy grande desde el punto de vista legal, y que se está haciendo en Estados Unidos, en el Congreso, para hacer un update a las leyes de propiedad intelectual, porque además las leyes de propiedad intelectual son de los años 30, cuando empezó la radio, y ya no estamos en la radio. Pero mi predicción es que es absolutamente necesario, que eso debe suceder, no sé cómo, ni cuándo, ni quién lo va a hacer, pero creo que la industria de la música hoy y lo que veamos en el futuro depende 100% de lo que pase en el mundo de la legislación, porque si los artistas y los autores y los productores no son compensados, no somos compensados de forma justa, entonces no va a ser viable ser artista, ni productor, ni compositor, y va a dejar de haber música. O sea, no es que la gente va a dejar de crear, la gente siempre va a crear, pero va a dejar de haber música de la calidad que existe hoy, porque no va a existir una industria que respalde esa creación. Claro. ¿Quién sigue? ¿Matías? ¿Felipe? Dale, Felipe. ¿Alguien que tenga algo más de esperanza? Bueno, la verdad es que en esta incertidumbre, la verdad. Yo soy más optimista, comparto el diagnóstico, pero soy más optimista porque me agarro de algunas cosas. Por ejemplo, lo que ya decía antes, la música y el contenido es una necesidad de la gente. La gente necesita contenido. Eso por un lado, y eso no se va a acabar. Eso siempre va a existir, hay una demanda de contenido. Nos hemos dado cuenta en la cuarentena, esas frases que uno ve en Twitter, ¿qué sería la cuarentena sin música, sin libros, sin películas? Eso está súper claro y eso está ahí, es parte de nuestra condición humana. Si yo veo la evolución de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, primero lo que provocó la digitalización y el discurso de la cultura libre, y la cultura está ahí para compartirse, y prácticamente el derecho de autor no vale nada. De ese momento, de ese lugar, pasamos al lugar que estamos ahora, que es más positivo. ¿Por qué? Porque ya se está pagando por el contenido. Ya nadie dice, oye, Napster, como era antiguamente, me bajo toda la música y eso es parte de mi derecho como usuario prácticamente. Eso ya no se escucha, pero sí lo que se está escuchando ahora es que quizás lo que se está pagando es poco. Y si eso lo vinculo a la necesidad de la gente, lo que yo proyecto es que los usuarios vamos a seguir pagando lo que estamos pagando, pero esa torta que actualmente está pasando muy piola porque se están beneficiando grandes multinacionales actualmente, se va a repartir en forma más equitativa. Eso yo soy súper optimista por ese lado. Y eso lo enlazo con la automatización. La automatización nos va a permitir ser súper transparente en que, ya él contaba el ejemplo de Suecia, por ejemplo, y eso es verdad. Claro, tengo que tener una editora ya, pero con la automatización es probable que mi canción suene en un supermercado, en un restaurante, o en Suecia, o en Coyhaique, va a ser automáticamente detectada. La tecnología es evidente que va para allá. No sé cómo se hace, no tengo idea, yo no te cacho nada de tecnología, no sé programar nada, pero estoy seguro que eso ya se va a lograr en relativamente poco tiempo. Y eso, para los que están proveyendo contenido, va a ser súper beneficioso, porque hay muchos músicos ahora que saben que suenan por aquí o por allá, y es imposible demostrarlo, y la SSD todavía funciona de manera más o menos análoga. Entonces, eso va a ocurrir, y eso va a permitir que
que la distribución sea mucho más justa. Y por el lado de las leyes, se va a compensar este desequilibrio, estoy seguro de eso, porque como las leyes son creadas por nosotros en base a nuestras necesidades, finalmente se impone esa naturaleza. Y vuelvo sobre la idea que yo soy bien insistente. Toda esta plata que se genera en las plataformas, la plata que generan las telecomunicaciones, que está directamente vinculada al contenido, a pesar que no tiene nada que ver con el contenido, se va a distribuir de mejor manera, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que la negociación y las conversaciones ya no van a ser a nivel local, van a ser a nivel internacional. Y por ejemplo, existe la CISAC, que es la Confederación Internacional de Sociedades de Autores del Mundo. A ese nivel las conversaciones van a existir. Y van a haber tratados internacionales, no tengo duda, que van a apuntar a ese lugar, a distribuir de mejor manera esta torta, que ahora por lo menos ya existe. Antes, por eso hago el vínculo con el pasado. Antes se decía, no, tiene que ser todo gratis. Muerte al derecho de autor ya murió. Estaban y habían lobbies muy fuertes de las telecomunicaciones que apuntaban allá y otras organizaciones que un poco encubiertas como Creative Commons, que tenían un discurso muy moderno, entre comillas, pero que atentaba contra el derecho de autor, se fueron diluyendo. Y ahora actualmente ya todos entendemos que es importante que exista una protección que compense el contenido. Entonces, lo que viene ahora es mayor justicia en el equilibrio, porque no puede ser que si yo tengo 5 millones de reproducciones en Spotify, eso no sea importante en términos monetarios. No, eso no puede ser. No tiene ningún sentido. Y eso se va a ir imponiendo, la gente va a ir entendiendo eso y vamos a tener que negociar en esos planos. Y yo creo que, claro, es verdad lo que dice la Yara, ahora es imposible pronosticar nada, quién sabe, quizás el próximo mes cae, no sé, un meteorito y se acaba todo esto, pero... Yo digo que van a revivir los dinosaurios. Anda a saber tú. Pero despejando eso, creo que tenemos razones para ser optimistas, considerando todo lo que está ocurriendo actualmente. Buenísimo. Sí, yo me voy a colgar de lo que dice Felipe también. Es que la verdad, yo creo que todo ha sido una sorpresa sí, para todos. el tema de Dale, Matías. Actualmente es que me está contando, ¿cierto? Sí. Que queda desfasado. Sí. Ya. La cosa es que todo lo que han dicho súper bien, lo comparto bastante. Sin duda que estamos viendo tiempos que son bastante turbulentos, pero si hay algo que es seguro, es el crecimiento tecnológico. Y la tecnología va a permitir, como dice Felipe, en un futuro no muy lejano, diría yo. Yo diría que en 5 años vamos a estar viviendo una realidad mucho más loca de lo que estamos viendo ahora. Los tiempos están cambiando casi año a año, hay tecnologías bastante importantes que están saliendo. ¿Ya? Yo mismo dentro de donde trabajo he visto que, por ejemplo, hay colaboraciones con universidades, por ejemplo, la Universidad de París, donde están desarrollando algoritmos que identifican mejor el audio, ¿ya? En el fondo mejorar la capacidad de procesamiento y todas esas cosas que son más ñoñas, por decirlo así, pero se nota que hay personas interesadas en desarrollar ese tipo de tecnología, porque como dice Felipe, viene a democratizar y a transparentar muchas cosas. Entonces, yo creo que nos falta mucho tiempo para eso, la verdad. Yo soy bastante optimista al respecto de eso. Al respecto del resto del mundo, eso es lo que no tengo tanto optimismo. Pero eso es otro tema, que excede la música, yo creo. Pero sí, el tema tecnológico sin duda va a ser una cosa bastante fuerte, yo creo que de aquí a 5 años más. Y eso lo vamos a notar y espero que vaya también acompañado de las leyes que se requieren para que los músicos estén apoyados y defendidos por lo mismo. Porque como dice Yael también, para quitar un pedazo de la torta, nadie va a venir a decir como, oye, ¿quieres un pedacito de la torta? No. Entonces, Toma, aquí está mi pedacito. Sí, toma mi pedacito de torta. Sí. No. O sea, básicamente tiene que haber una regulación. En el mundo ideal, ojalá el mundo fuera así. Ojalá el mundo fuera así más abierto, pero no. Todas las industrias tienen regulación, todas las industrias tienen regulación, o sea, algunas más que otras y lamentablemente algunas se compran las regulaciones, o sea, la regulación tampoco es perfecta, cuando hay mucha plata, la regulación refleja lo que paga el que compra la regulación, pero es necesario que la industria de la música tenga una regulación nueva que sea adecuada para los tiempos en los que estamos viviendo, porque la regulación que tenemos es obsoleta, así que, y concuerdo con el diagnóstico de que la tecnología va a ser
ente importante dentro de nuestra realidad, pero también en ese ámbito va a haber que haber regulación en el ámbito tecnológico, que también va a ser muy importante, que exista, para poder vivir en un mundo en paz. Completamente, completamente. Voy a pasar a comentarles, a contarles las preguntas que vienen desde Slack. Quiero cerrar como estas pequeñas reflexiones, como me quedo con educarse. Querides todes, necesitamos educarnos, necesitamos saber en qué mundo estamos parados. Y eso para mí, voy a meter la cuchara patudamente, y para mí va incluso más allá de únicamente hablar de derechos y hablar de eso. Hablamos de derechos humanos. O sea, tenemos una cantidad de músicos que no están inscritos en los registros sociales impresionante, que están sin pega ahora. Entonces, creo que tenemos una deuda muy grande como rubro artístico, pujante, independiente, con la educación, con la autoeducación y con la responsabilidad sobre nosotros mismos. Eso. Entonces, voy a pasar a las preguntas que tengo por Slack. Todavía está abierto el Slack, así que pueden seguir comentando, personas queridas. Estamos atentos a sus preguntas. Y voy a seguir porque las preguntas que había mandado antes de Marcelo Morales y de Juan Carlos Yáñez ya las hicimos antes. Entonces voy a pasar a una que está muy, muy buena y yo creo que ya él puede ayudarnos aquí, que es la pregunta de Rodrigo Tapia, que dice: si no se es miembro de entidades extranjeras como ASCAP o BMI, ¿es posible recolectar de manera efectiva derechos de sincronización en Estados Unidos, por ejemplo? SCD, en teoría, recolecta esos derechos, dice, generados en el extranjero. Pero, ¿funciona bien para trabajar con librerías de música o publishers extranjeros de manera fluida? ¿Hay alguna experiencia al respecto, Yael? Sí, totalmente. Iba a lo que estaba contando antes del ejemplo de Suecia, por ejemplo. A ver, BMI, ASCAP, la SCD, representan a diferentes participantes de la industria de la música, ¿ya? Diferentes entidades que son participantes activos de la industria. Entonces, por ejemplo, la SCD representa autores, compositores, productores musicales y editoriales, y intérpretes, ¿ya? Esos son los derechos que se recaudan y son los derechos que se distribuyen. Y esas son las personas que conforman el gremio, por así decirlo. El publisher pasa a ser una de estas entidades que conforman el gremio y que también están asociadas a la entidad de gestión colectiva local. ¿Están conmigo? Uh-huh. Ya, entonces, por ejemplo, si es que uno trabaja con una librería en Estados Unidos y está generando derechos de ejecución pública en Estados Unidos con esa librería, y está licenciando un montón de música, y cada vez que esa licencia se genera, se está generando también un Q-sheet, ¿ya? El Q-sheet es, así por decirlo, una hoja donde se han fijado los músicos que están aquí a lo mejor presentes en esta conversación. Cada vez que tocaron en un festival tienen que llenar una hoja con las canciones que tocaron en vivo, ¿cierto? Eso después se le entrega a la SCD y la SCD sabe qué canciones se tocaron, quiénes son los autores y a quién pagarle los derechos de ejecución pública correspondientes. Lo mismo pasa con las series de televisión o las películas o lo que sea. Cada vez que hay una producción audiovisual, la producción audiovisual tiene que llenar una planilla donde pone toda la música que se ocupó, quiénes son los autores, quiénes son los autores, qué porcentaje de autoría tiene cada uno, qué participación, quiénes son las editoriales, qué porcentaje controla esa editorial y cuál es la entidad de la sociedad, la entidad de gestión colectiva a la que está asociada cada autor, ¿ya? De esa forma, cuando la productora termina la película o la serie, entrega eso obligatorio, y aquí vamos donde está de nuevo las leyes. En Estados Unidos esto está muy bien legislado, y como está muy bien legislado, entonces funciona. Entonces, las productoras tienen que entregar ese Q-sheet a las distintas entidades de gestión colectiva que existen en Estados Unidos, que son 3, BMI, ASCAP y SESAC. Entonces, ahí esas 3 entidades van a recibir esas hojas, y puede ser que si hay 3 autores, cada uno pertenezca a una distinta. Y cuando reciban la plata, van a saber a quién pagarle qué cosa y a quién repartirle qué cosa. Entonces, en esa hoja va a decir que este autor está registrado con ASCAP y no con SESAC o BMI o no sé qué.
Si es que el autor le entrega esta planilla, tiene una copia y le entrega esta planilla a la SCD en Chile, la SCD en Chile debería tener la autoridad de cobrar ese dinero. Va a ir a las 3 entidades de gestión colectiva en Estados Unidos y les va a decir, aquí estoy, me tienen que pasar la plata a mí porque yo represento al autor. Yo cobro, ¿ya? Ahora, si es que eso no sucede, y muchas veces no sucede, porque como decía Felipe, la SCD lamentablemente aún funciona de forma bastante análoga, por lo tanto hay mucha información que se pierde, porque son volúmenes y volúmenes y volúmenes de data, y si no está todo automatizado es muy fácil que se pierda información. La forma más fácil de solucionar eso, y ahí vamos a otra cosa, porque quien hizo esta pregunta preguntó hartas cosas en una misma pregunta y mencionó las librerías, y mencionó los publishers y mencionó las SCD, que son 3 cosas distintas. Entonces, ahí vamos a lo que es el publisher. Si es que yo tengo un publisher en Estados Unidos, ese publisher se va a encargar de recibir ese Q-Sheet. Ese publisher se va a encargar de cobrar esa plata. Y ese publisher se va a encargar de pagarme a mí mi parte editorial de la ejecución pública de mi canción. Pero al pagarme a mí esa plata, yo ya sé cuánto la SCD me tiene que pagar. Entonces, yo voy con ese papel, con ese documento, con el Q-Sheet a la SCD y les digo, aquí está el Q-Sheet, tienen que cobrar. Yo ya recibí esta parte por mi publisher en Estados Unidos, por lo tanto, me debería corresponder una cantidad igual en Chile, menos, por supuesto, ciertas platas que se cobran porque las entidades de gestión colectiva en Estados Unidos van a recortar un poquito antes de transferir la plata y además hay una retención de impuestos importante. Pero la forma más efectiva y eficiente de recibir esos dineros cuando uno está trabajando de forma internacional es tener publishers o editoriales, que es lo mismo, locales en cada país. Sellos también, ¿no? No, es que el sello controla el fonograma y la editorial controla el derecho. Controla los derechos de autor. Sí, perfecto. Fantástico, qué buena pregunta era. Igual hay otra pregunta que está un poco más acá, que se engancha con esa, porque alguien está preguntando aquí, Javier Cuadra, pregunta, ¿qué publishings, me imagino que publishers, recomiendan para la recaudación de derechos en otros países en Latinoamérica? México, Colombia, Brasil, por ejemplo. Y en Estados Unidos y Europa también. En el fondo está preguntando por el mundo entero casi. Lo que pasa es que hay publishers independientes y hay publishers major, así como los sellos. Hay sellos independientes y sellos majors. Y los publishers majors son como 5. Cobalt, Warner Chappell, Sony ATV, Universal Music Publishing y Peer Music. Esos son como los 5 más importantes. Hay otros más. Hay unos 2 o 3 más que también son importantes, pero que en Chile no están. Esos 5 están en Chile. Y después hay muchos publishers independientes que pueden ser un sinnúmero infinito, así como la cantidad de sellos independientes que hay. Hay beneficios y, ¿cómo se dice lo que no es beneficio del opuesto? El opuesto beneficio. Desventaja. Desventajas. Hay beneficios y desventajas de estar con un publisher major y de estar con un publisher independiente. Obviamente el publisher major va a tener una capacidad de llegar a más territorios. O sea, Warner Chappell es una multinacional, está en todas partes del mundo, pero opera en cada país como una entidad aparte al resto. Van a haber muchos más artistas que ganan mucha más plata y uno va a ser una hormiguita. Entonces, obviamente, uno no va a ser la persona más importante. Un publisher independiente, a lo mejor uno va a tener una relación más personalizada y más importante, pero no va a tener el mismo alcance, la misma llegada y el mismo poder de negociación o de administración o de gestión que un publishing major. Entonces, ahí cada uno tiene que evaluar lo que le haga sentido. Claro, en el fondo volvemos a conocerse, educarse, saber para dónde va la música que estoy haciendo es un punto fundamental para saber con quién te vas a asociar para poder recolectar tus derechos o para poder distribuir tu música. Correcto. Acá hay por aquí otra pregunta de Esteban Silva. Dice, SEO de Spotify emplazaba a músicos a producir más discos para generar ingresos, teniendo respuestas críticas masivas por artistas como
T. Pridgen o Mike Portnoy, entre otros artistas consagrados. ¿Qué piensan de ello? ¿Podríamos pensar en economía a escala para ese valor de la reproducción en servicios de streaming? En el fondo, lo que entiendo es que el CEO de Spotify estaba emplazando a que se produjesen, que los músicos hiciésemos más música y subiéramos más música a Spotify, por supuesto, ya que le estamos generando el contenido y él está ganando muy felizmente mucho más de lo que estaríamos ganando nosotros. Obtuvo muchas críticas de parte de artistas consagrados. Entonces, ¿qué es lo que piensan ustedes al respecto? ¿Qué piensan? ¿Hay que hacer más discos? ¿Hay que ponerse como locos a hacer discos? ¿O no? Hay que frenar un poco. Un comentario, nomás es una visión muy economicista de la creación, entonces como que pensar que esto es casi un retailer es como de mal gusto incluso. Yo le respondería... Es lo que es. Sí, no, pero es normal de la gente que se relaciona más con los Excel que con la creatividad. Entonces, yo le respondería que quizás es mucho más justo equilibrar cuánto me cuesta, cuánto recibo yo por una reproducción, más que andar pensando en economías de escala. Me parece casi ridículo y me da un poco de miedo que ese sea el CEO de Spotify. O sea, miren la línea editorial que tienen. Pero bueno, es lo que hay. Es que va lo que iba antes, que la industria de la música hoy día está controlada por la industria de la tecnología, no por la industria de la música. Entonces estamos escuchando de alguien que no sabe de música, sabe de tecnología y de tecnologías escalables. La música no es una tecnología escalable. No. Y ojo, porque Spotify, de hecho, lo que vende ahora, ¿cuál es el negocio? Y no hay que perderse por ahí. ¿Dónde está el oro actualmente? Son los datos, las bases, los datos personales. Y Spotify es una gran base de datos, de cómo nosotros, usuarios, generamos datos al reproducir y cómo esa información luego se vende. No hay que perder ese foco. Y, por otro lado, estas plataformas también han sido adquiridas por las multinacionales. Ahora Spotify, parte de la propiedad es de las majors. Entonces, siempre en estos temas hay que saber leer entre líneas y ver un poquito por debajo qué es lo que está pasando, porque los intereses nunca se manifiestan directamente, siempre están soterrados. Entonces, también, aparte de educarnos, tenemos que informarnos bien y correctamente. Sí, completamente. Yo, aparte que eso de producir más discos, también como que la gente no entiende en verdad el tiempo, el trabajo y el costo humano y en dinero que implica hacer un disco. O sea, yo llevo 5 años haciendo un disco y todavía no lo termino. Y voy a estar súper orgullosa cuando lo termine y cuando lo lance, porque me he demorado 5 años en hacer esta pieza, esta obra, que para mí es arte y que para mí es parte de mi ser y que para mí... Entonces, esto no es una fábrica de salchicha. Los músicos no estamos haciendo cualquier cosa. El arte, la expresión es algo muy profundo y nadie decide ser artista o ser músico porque sí, o sea, es porque nos pasa algo que nos conmueve a nosotros al escuchar música de otros, nos pasa a nosotros al hacer música y queremos tener esa experiencia una y otra vez y queremos compartir esa experiencia y queremos generar esa experiencia en otros. O sea, en el momento en que esto se convierte en una economía escalable y una fábrica de salchichas, ya no estamos haciendo arte, creo yo. Claro. Sí, yo diría estoy completamente de acuerdo. Igual cuando comenzó cuando comenzó la BAM, con la rueda de prensa la otra vez, yo dije el término dosificar, ¿ya? Yo creo que más que estar produciendo así como obligatoriamente porque el mercado se mueve de una manera, yo diría que no hay que rebajarse al Excel, como dicen, sino que hay que seguir haciendo el arte, como siempre, ¿ya? Que los discos no pierdan la emocionalidad finalmente, porque la música es eso, es emociones plausibles que se transmiten, ¿ya? Pero yo diría que actualmente la gente está consumiendo cosas así a un nivel como que yo veo 3 segundos de algo, no me gustó, cambio a otra cosa, no me gustó, hago otra cosa, no me gustó. Entonces, si en la neurociencia dice que en 10 segundos, si no convencemos a alguien, no nos ven. Entonces, ¿cómo competimos con eso? Comienza a tornarse un tema que tiene bastantes perspectivas, la verdad. Y yo diría que más que estar produciendo discos como loco, yo diría que es dosificar, ¿ya? Porque, por ejemplo, un álbum puede tener una estética artística X, ¿ya? Pero si yo voy contando una historia, ¿ya? Que vayan siguiendo, como uno puede ver un documental en Netflix, que uno de repente está
hablando de cualquier casa de pescado, pero le ponen la historia del tipo y que con la tipa y bla, 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 y van desarrollando algo, y uno se queda pegado igual, y como, oh, qué interesante cómo hacen el pescado en China, no sé, pues. Entonces, el tema central de repente es una cosa, pero es la forma en que se comunica finalmente lo que yo creo que hace el impacto más fuerte en las personas. Entonces, en la forma de comunicar las emociones finalmente. Y en estos tiempos tan movidos en el fondo, porque hay tanta información, el mismo Internet es una ganada y al mismo tiempo es un retroceso por lo mismo, porque hay tanta información que uno se pierde en el caos. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos de ese caos? Contando una historia que conecte con la gente, pero realmente un álbum puede ser difícil de digerir en un tiempo como esto, pero sí una cosa como los singles que naturalmente está pasando, pero esos singles pueden tener una continuidad, ¿ya? Y eso es lo que de repente uno habla a bastante, porque habla de los proyectos en general. Entonces, eso es como, yo diría que el foco en este tiempo, porque la verdad es que la gente es muy dispersa y es cosa que nos pongamos a analizar lo que hacemos nosotros en nuestra vida diaria. O sea, el mismo Netflix, cuando estamos así como haciendo zapping o en la tele, no me gustó. ¿Y cuánto tiempo realmente nos tomamos para ver si nos gusta realmente? Yo diría que no pasa más de un minuto. Así es que siendo muy optimista. ¿Ya? Entonces... Me río porque me acordé que yo misma tengo la ley de los 30 segundos en la radio cuando estoy escuchando. Escucho 30 segundos en una canción, si no me agarra, sigo la siguiente. Sí, pues, imagínate. Y eso que tú tienes una inclinación hacia la música, pero hay gente que de repente además, sí, entonces no está pensando de repente como que, voy a conocer más música, no está pensando en eso, sino que, oye, que suena bacán nomás, ¿cachai? Es una cosa más de... Y claro, es que también, pues ahí en la búsqueda está, por ejemplo, para mí en ese caso, es para mí encontrar la sensación, que me llegue. Sí, si me llega una sensación al tiro antes de 30 segundos, algo me pasó con esa música. Si tengo que ponerme a analizar su armonía y su estructura y su letra, no sé qué, para que la pueda sentir, pucha, ya fue, pues, ya es un nicho, claro. Sí. Pero precisamente la radio juega a eso otro, ¿no? Dosificar yo diría que es una palabra clave dentro de esos dichos porque suenan bastante mal. O sea, esa cosa que dijo es horrible. Pero yo diría que más que todo eso es dosificar y ampliar el concepto de dicho, estirar el chicle, como me dijo una vez una chica que hace Creamfields en Brasil. Que me dijo, estira el chicle, porque la historia no se cuenta solamente los días que tú haces un evento, sino que se cuenta a lo largo del tiempo. Entonces, hay que salirse de la lógica tradicional. ¿Yael? Sí, para agregar a lo que está diciendo Matías, que estoy totalmente de acuerdo, y creo que el desafío de estos tiempos es encontrar una forma creativa de marketear la música. Creo que ese es un desafío que siempre existe, pero creo que ahora más aún, porque las plataformas digitales funcionan distinto que la prensa, que funciona distinto que YouTube, que funciona distinto que las redes sociales. Todo funciona distinto, todo es un ecosistema totalmente diferente donde cada cosa se comunica de forma distinta, donde los tiempos de reacción son distintos. O sea, Spotify es un Instagram Story que dura 15 segundos, 24 horas y se terminó, ¿cierto? Ahora, si es muy importante, lo pones en tu feed. Como que hay todo este tipo de reglas que no son reglas dentro del ecosistema de cada cosa. YouTube es algo de más larga duración, donde la gente se va a meter, pero igual tenéis que promocionarlo. Y después tenéis Spotify, que funciona de forma algorítmica y el algoritmo necesita que haya gente escuchándolo. Entonces, en el minuto en el que la gente deja de escuchar, el algoritmo deja de agarrar tu información, entonces tienes que estar alimentando el algoritmo de forma constante. Y la forma de hacer eso es lanzar singles en vez de lanzar discos, pero a los músicos nos gusta lanzar discos y no lanzar singles. Y después tienes la prensa, que te va a publicar un disco, va a hacerte una nota sobre un disco, pero no te va a hacer una nota sobre un single. Entonces, ¿qué hago? ¿Lanzo el disco para que me pesque la prensa o lanzo los singles para alimentar el algoritmo de Spotify? ¿O hago un videoclip con un single para YouTube? ¿Y qué es lo que...? Es como, así ya es demasiada información y es muy difícil encontrar un sistema que alimente todo. Todo. Entonces...
creo que el disco tiene que seguir existiendo, porque yo es por una cosa de ser músico, yo no me da lo mismo que yo sea la única persona del mundo que piense eso, yo sé que no lo soy, pero si lo soy no importa, porque ya es una cosa mía, el disco tiene que seguir existiendo y yo voy a seguir haciendo discos, el que quiere los escucha y el que no, pero yo voy a seguir haciendo discos, porque claro, y el otro que escuche los temas de a uno. Sí, porque para mí es una película, yo en un disco yo cuento una historia de principio a fin, yo escucho las canciones en todos los órdenes posibles para ver qué emoción me produce el ir contando la historia de esa forma, qué es el viaje que quiero que la gente tome. Yo disfruto escuchando discos, yo escucho un disco y para mí es como sentarme en una película y yo quiero hacer eso para otros, entonces yo voy a seguir haciendo eso porque es el tipo de arte que yo quiero crear y si no puedo crear el arte que yo quiero crear, entonces ¿para qué me dedico a hacer esto? Mejor hago otra cosa. Sí. Esa es mi parte artística. Ahora mi parte empresaria y emprendedora dice, bueno, ahora tengo este disco. ¿Qué hago? ¿Cómo lo comparto de una forma que sea digerible, dosificada, pero que genere impacto? Entonces, claro, una forma es agarrar este disco y decir, bueno, voy a lanzar primero 2 singles, después voy a lanzar un EP, después voy a lanzar el disco entero con un track ¿cómo se dice? Extra. Resaltado. No, como el track importante, el track principal, el track destacado, no sé, como el single del disco. Entonces, en el mismo disco que tienes 10 canciones, puedes de alguna forma agarrar 5 o 6 y sacarlas en diferentes momentos y ahora el disco ya no te duró el día que sacaste el disco, las 12 canciones y que la escuchó uno y escuchó una canción, sino que tienes estas 12 canciones que a lo mejor sacaste 6 en momentos distintos y utilizaste este ímpetu para ir estirando el chicle y poder sacar el disco para que te pescara la prensa, poder sacar los singles para alimentar el algoritmo de Spotify y poder hacer videoclip no para las 12, pero quizás para 3 de las 6 y poder hacer una invención ahí de cómo utilizar este contenido que ya creé de la mejor manera para que tenga la más larga duración de vida y no para que exista en el mes que hice la campaña y después se me fue todo el material en una y perdí. ¿Se entiende? Sí, completamente. Dosificar y dosificar, ya que los músicos nos hicimos el autoatentado cuando empezó la pandemia y se pusieron a transmitir todos como locos y la gente se cansó. Hoy tenemos que repensarlo y tratar de orientarnos un poquito más como hacia la honestidad de nuestro arte y también pensando bien y estudiando bien, informándonos bien de lo que está pasando alrededor con los derechos y todo eso. Vamos a continuar me quedan como 3 preguntas más, así que las voy a tirar. La primera es de Luz Meteórica y pregunta si hay alguna diferencia entre los derechos que recauda SCD y lo que recaudan los agregadores digitales. Yo creo que podría respondernos Felipe. Sí, hay una diferencia fundamental, son dos cosas distintas. El agregador digital tenemos que vincularlo al fonograma, a la grabación. Y el que va a recibir la plata del agregador digital es el administrador o el dueño del fonograma que a su vez después le va a distribuir a los artistas. Entonces, eso es derecho conexo. Y la SCD administra también derechos conexos, pero no por el lado de los agregadores, sino que, por ejemplo, lo que hace Spotify es comunicación al público también. Y cuando pensemos en SCD tenemos que automáticamente pensar en comunicación al público porque es el derecho más importante que recauda. Es un derecho que se recauda de manera colectiva. El derecho de las radios, el derecho de la televisión y es el derecho de Internet. Ese es el derecho al futuro. Entonces, sí, no tiene nada que ver. Son 2 cosas distintas. Cuesta a veces entenderlo porque los derechos conexos también tienen comunicación al público. Pero respondiendo así en concreto, el agregador digital, como les digo, es fonograma, es como que si fueran, es como la venta de discos actualmente, lo que hace la reproducción. La reproducción es como una venta de discos, como lo podríamos equiparar por ese lado. Tal cual. Muy bien explicado. Se nos quedó pegada la Cata, parece. ¿Sí? Nos quedamos sin moderadora. Bien. Nosotros podemos hablar de otra cosa. Podemos seguir respondiendo las preguntas. Sí, ahí dicen me caí. Las tenemos aquí. ¿Cuál era la próxima? A Creative Commons, atentaba contra el derecho de autor. Ahí. Hola. Ahora sí volviste. Sí, parece que sí. No sabía si era yo o qué. ¿Pudieron responder la pregunta, verdad? Sí.
Oye, yo quería dejar esa pregunta de Claudio Gutiérrez para el final, para que sea la última. Así que le voy a pasar el dato ahí a mi operador Nate para que me cambie la pregunta, porque me gustaría hacer la pregunta de Marcelo Morales primero, que dice, acerca de los códigos ISRC. ¿SSD lo utiliza para reconocer cuando una canción ha sido reproducida en algún medio? ¿Cuáles medios? Me ha tocado que agregadores digitales han cambiado el código ISRC de mis canciones. ¿Es legal eso? Estoy confundido con el uso correcto de este código. ¿Escucharon la pregunta? Hola. Sí, Sí. no sé qué yo la puedo responder, pero no sé, pensé que quizás Felipe quería responderla o Matías. No, dale tú nomás. Sí. Ya, O Matías. el código ISRC es como la huella digital de una canción. Es como la huella digital que todos tenemos en nuestro dedo, que nos define como un ser único y especial. Es lo mismo es el código ISRC, es como el root, por así decirlo, de una canción. Entonces, técnicamente una canción no debería tener más de un root, porque entonces se pueden generar problemas. De que, por ejemplo, tienes una canción sonando y no saben a cuál root atribuírselo, a cuál código ISRC atribuirle si es que es la misma canción con dos códigos distintos. Es un código internacional que se maneja como de la misma forma en todas partes del mundo. Entonces, cualquier persona que quiera, por ejemplo, hay una canción que se llama de la misma forma, hay varias canciones que se llaman de la misma forma, Te amaré para siempre, ¿ya? Entonces, pueden haber 25 canciones que se llaman Te amaré para siempre, pero cada una va a tener un código ISRC diferente. Entonces, así sabemos a cuál de esas canciones nos estamos refiriendo. Ahora, el código ISRC corresponde a la grabación, no a la canción misma. Entonces, por ejemplo, Te amaré para siempre puede tener 5 grabaciones distintas, ¿ya? Y cada una de esas grabaciones distintas va a tener un código ISRC diferente. Entonces es importante entender que el código ISRC representa a la grabación de una canción, al fonograma. Es como el root o la identificación del fonograma. Por lo tanto, un fonograma debería tener solamente un código ISRC. Ahora, si alguien cambió ese código ISRC, probablemente fue para poder distribuir esa canción de forma aparte. Entonces, por ejemplo, si yo estoy distribuyendo una canción y tengo un contrato exclusivo de distribución con CD Baby, por ejemplo, y después quiero distribuir la misma canción con otra plataforma y no quiero que CD Baby me demande, si le cambio el código ISRC, CD Baby nunca va a saber que yo saqué esta otra canción porque van a ser dos cosas completamente separadas. Pero eso es como una forma de zafar de un problema legal, no es la forma ideal ni correcta para la cual se creó el código ISRC, ni tampoco cómo se utiliza normalmente. Eso es mi diagnóstico, puedo estar equivocado. No sé por cierto es cierto, porque igual los algoritmos igual detectan los audios y se cruzan de repente informaciones, pero es otra cosa igual. No tiene que ver con el código CRC per se, pero hay otra vuelta que se puede dar a eso. Pero... Es verdad, existe otro tipo de huella digital que no tiene que ver con el código, sino que tiene que ver con una huella en el audio mismo, donde la automatización de la música puede, en el fondo donde los bots pueden saber que esta canción se está usando en tal y tal, por ejemplo, video, sin autorización y reconocen el audio. De hecho, al respecto de lo mismo, uno puede ocupar, por ejemplo, galerías de audio, por ejemplo, de batería o beats o cosas así, o samplers para hacer canciones y subirlo a YouTube, por ejemplo, a sincronización para reconocimiento automático. Y ese tema de como beats, de sacados de un software, etcétera, no son monetizables porque echan a perder el algoritmo en el fondo. Porque si yo como creador aquí en Chile hago una cosa con una base que se parece mucho, o ocupé, por ejemplo, Ableton, y después otra persona ocupó Ableton en otro país y hizo una canción que se parece en algunas partes, el algoritmo lo va a pescar igual. Entonces comienza a chequearse un poco, por decirlo así, a la chilena, el mismo código, el mismo coding de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no va a ser capaz de reconocer la diferencia entre una canción que es un poquito distinta, pero que se usó la misma base para la composición en sí, la producción en sí de la cosa. Entonces ahí hay una vuelta que igual que tiene que ver con el Creative Commons que viene después, pero ese tema algorítmico es súper sensible porque
de una te descartan de entrar a los programas de monetización de YouTube, de Facebook, Instagram, etc. Poder usar ese tipo de cosas. Entonces, porque el algoritmo no funciona. No es posible hacerla. No cabe en la cabeza el algoritmo que hayan cosas que suenan igual, en el fondo, pero que tienen distinto ritmo, pero esa parte la reconoce igual. Entonces, ahí hay otro tema también. Pero, bueno. Queridos, nos comimos el tiempo volando, pero igual a mí me van a matar por interno, pero igual me queda aquí esta duda de esta pregunta de Claudio Gutiérrez, que decía, ¿Creative Commons atentaba contra el derecho de autor? ¿En qué universo ocurría eso? Por favor, yo no tengo tanta claridad de lo que Creative Commons como gestión de derechos significa, entonces creo que tal vez Felipe nos podría ayudar un poco, podría ayudar un poco a Claudio. El que trajo a colación el concepto, parece, ¿no? Así que me están interpelando. Bueno, primero, es mi opinión personal, no sé quién es Claudio, él podrá pensar distinto, pero yo les decía que había que siempre leer entre líneas y ver dónde están los intereses encubiertos, y cuando estuvo muy de moda Creative Commons, porque ya prácticamente no lo escucho, en esa época tenían una especie de gurú, un académico que se llamaba Lawrence Lessig. Y Lawrence Lessig, su libro de cabecera, el libro que fundó este movimiento, se llamaba Cultura Libre. Entonces, ellos apuntaban en esa época cuando se decía que la cultura tenía que circular libremente y que el derecho de autor era como el que impedía esa libre circulación, y vinculándolo con lo que decía la Yael, porque la industria multinacional fonográfica reaccionó tan mal que la gente, políticamente, porque estos eran ya temas políticos, asociaba derecho de autor a meterme preso a mí porque me bajaba una canción en internet. Y eso no era el derecho de autor. O sea, era como ellos entendían que había que defender una industria. Pero el derecho de autor, para mí, es otra cosa. Entonces, ¿qué más decía Creative Commons? Decía, el derecho de autor no permite compartir, y nosotros tenemos estas licencias que les van a permitir a ustedes compartir a pesar del derecho de autor. Y para mí eso es una falacia. El derecho de autor precisamente permite compartir, y no necesito ninguna licencia de nadie ni de nada, y mejor hacerme yo establecer mis propias condiciones, más que andar incorporando licencias de un tercero. El derecho de autor, leer la ley, permite compartir todo lo que uno quiera, y subir libremente el contenido a donde yo quiera. Entonces, y de hecho, el autor no pierde sus derechos nunca. Entonces había todo un lobby que era encubierto, muy soterrado, muy habiloso, muy marquetero. En esa época lo hacían perfecto. Y también otro de los grandes objetivos de ese movimiento era que hubiesen más excepciones al derecho de autor en la ley, que eso lo podemos discutir, pueden haber algunas que falten, otras que no, pero no eran, no sé, yo no digo que atenten, pero había una posición ideológica detrás que era bastante evidente. Entonces, pero bueno, es una opinión, es opinable en todo caso. Perfecto. Bueno, les agradezco tanto esta conversación tan interesante y tan ilustrativa para todos. Yo creo que realmente pudimos como abordar temas que son bastante específicos, que de repente entre músicos, como estamos tan acostumbrados a la desinformación propia, no los tocamos. Y hoy en día es como demasiado necesario. Así es que quiero agradecerles a Yael Meyer, Felipe Schuster, Matías Moreno, por estar presentes aquí, a BAM. Les invito a que sigan conectados con nosotros. El jueves retomamos las actividades, nuevamente en un panel mucho más político, más duro tal vez, y bueno, les invito a todos a seguirse informando y a seguir participando de todas las actividades de este BAM virtual 2020 tan contingente. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Cata, y gracias, BAM, y abrazo y cariño a mis colegas de aquí, Felipe y Matías, que nos conocemos de hace tanto tiempo y nunca nos había tocado estar en un panel y ha sido súper entretenido, así que bacán. Genial.